Aprendo en casa. Buen día, padre de familia, queridos y estimados estudiantes. ¿Cómo estamos el día de hoy? Hemos llegado al fin de semana. Hoy, 29 de mayo del 2020, correspondiente a la semana 8 del día 5. Entonces, empezamos nuestro trabajo pidiendo la dirección de nuestro Señor Jesucristo, quien nos guía siempre, nos cuida, nos protege. Tenemos que tener fe en Él para que todo nos vaya bien durante todo este día, ¿no? Entonces, empezamos también agradecerles a ustedes, padre de familia, por su compromiso, por su apoyo con sus hijos e hijas. Muchas felicitaciones a ustedes. Muy agradecida. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el área de matemática, ¿ya? Pero antes, recuerden ustedes que en esta semana hemos desarrollado diferentes actividades que te permitieron reconocer, valorar tus cualidades, habilidades, gustos y preferencias. Escribieron su canción, su poema, ¿recuerdan? Para expresar sus emociones y sentimientos. Disfrutaron ahí en familia la musicalidad de sus versos y también eh, hablaron ustedes acerca de sus gustos y preferencias, ¿no? Luego también armaron, era el día de ayer nomás, armaron su propia coreografía, ¿no? En la cual expresaban mediante el movimiento del baile sus emociones. Hoy entonces nuestro trabajo será, van a construir, ¿ya? Pero con la participación siempre en familia, figuras geométricas o más conocidas como los polígonos, ya habíamos trabajado. Entonces hoy también vamos a hacer, pero vamos a darle una forma diferente, van a construir, ¿ya? Y para ello tienen que estar muy atentos y atentas, ¿ya? Según el desarrollo de nuestra actividad del día de hoy, entonces construimos figuras geométricas y reconocemos sus elementos. El propósito del día de hoy entonces será construir polígonos reconociendo sus características y elementos. Aquí nos proponen un pequeño problema que vamos a leer a continuación. Carlos dibujó una casa como parte de sus actividades escolares. Al observar detenidamente, se dio cuenta que su dibujo tiene formas geométricas y decidió construir los polígonos que identifique. ¿Puedes ayudarlo a hacerlo? ¿Qué figura geométrica o polígono muestra el dibujo de Carlos? ¿Cómo podrías construir sus polígonos? Ustedes ven que ahí está el dibujo de Carlos, una casita, ¿no? Que tiene diferentes formas, ¿no? Geométricas. ¿Y qué cosa quiere Carlos? Eso tenemos que ver ahora, ¿ya? Después de leer el problema, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nos proponen un problema? Recuerden ustedes qué debemos tener en cuenta. Observamos detenidamente el problema. Leemos también con bastante concentración nuestro problema. Observamos las imágenes, si es que hay imágenes. En este caso, observamos una imagen, que es una casita en la cual tiene formas geométricas. Ya ustedes están observando ahí. ¿Ya? Entonces, después de haber observado, ¿qué es lo que hacemos? A ver, ¿qué hacemos después de haber observado el problema? Hemos leído detenidamente. ¿Qué hacemos? ¿Recuerdan ustedes?
Entonces, ¿recordaron ustedes qué hacemos después de haber leído el problema, observado las imágenes y todo ello? ¿Qué hacemos? La comprensión del problema, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, todo problema que a ustedes se les presenta o que lo proponen, siempre tienen que hacer su comprensión del problema, analizar de qué trata el problema, ¿ya? ¿De qué trata el problema? Ustedes esa interrogante se la van a responder. ¿De qué está tratando ese problema? ¿Qué forma tienen las figuras que identificas en el dibujo de Carlos? ¿Qué forma tienen? Observen ustedes ahí en la imagen, ¿ya? De la casita que está en la diapositiva anterior, ¿ya? Observen bien detenidamente. ¿Qué podrías usar para construir dichos polígonos? ¿Qué podríamos usar? A ver. Construye, luego que ustedes han analizado eso, van a construir los polígonos que identificaste en la casita de Carlos. ¿Qué figuras geométricas o polígonos observaron? Ya, eso lo van a construir ustedes. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a usar los recursos o los materiales que tienen en casita, que tienen ahí en la mano, ¿ya? Con los materiales que tienen en casita van a elaborar los polígonos que identificaron en la casita de Carlos. Luego que ustedes han identificado los polígonos en la figura que Carlos hizo, seguramente revisando todos los resultados, ustedes han encontrado o han llegado a identificar que hay triángulos, hay cuadrados, hay rectángulos, romboide. Seguro que lo has identificado. De repente otras figuras. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a construir los polígonos que identificaste. ¿Recuerdas que les dije? Tienen que elaborar sus polígonos que han identificado. Y una forma de construir los polígonos usando hojas de reuso, las hojas que tienen de repente para reciclar en casita, lo pueden volver a utilizar, ¿ya? ¿Y cómo hace esto posible? Ustedes pueden hacer de repente haciendo dobleces, tal como se muestra ahí en las imágenes de acá de la diapositiva, observen ustedes, ¿ya? Doblando han hecho su polígono. Ahí están, ¿qué polígono están haciendo? ¿Qué figura? Un triángulo, están armando ahí un triángulo, ¿ya? De la misma manera ustedes, con las hojas de reuso que tienen en casita, ¿ya? También lo van a hacer, ¿ya? Y ustedes también, una forma de construir polígonos en una hoja de reuso es haciendo dobleces, tengan en cuenta, ¿ya? Teniendo los extremos de la hoja hasta conseguir la forma de la figura que se desea, sea triángulo, rectángulo, rombo o romboide. Otra forma también de construir polígonos, atentos, escuchen, es usando instrumentos para tomar medidas exactas y construirlo en base a ellas, ¿no? Por ejemplo, yo uso la regla o la escuadra, ¿no? Con la escuadra nos aseguramos de trazar una recta perpendicular al segmento por el punto medio. O sea, exacto, podemos medir con nuestra regla, justamente si contamos en casita o tenemos una escuadra, podemos hacerlo. Esta regla nos servirá para medir y trazar los dos lados del triángulo con mayor precisión. Esta recta es la mediatriz. ¿Ya? Escuchen, la recta es la mediatriz del segmento mencionado. ¿Ya? Preciso, exacto sale con el uso de la regla. ¿Ya? Y así nosotros podemos lograr terminar un triángulo, formamos un triángulo ahí, ¿no? Dando ese material. Si es que tenemos en casita, lo podemos hacer de esa manera, ¿ya?
Ahora veamos las características y elementos de los polígonos identificados y construidos. Por ejemplo, ahí observan ustedes el triángulo, ¿ya? Observen ahí el triángulo. El triángulo está señalándose ahí cuáles son sus vértices, el lado y luego los ángulos. Ahí está, observen ustedes, ahí está señalando cada uno de sus elementos, ¿ya? Del triángulo. Luego ustedes también van a completar, ¿ya? Ahí donde dice el cuadrado construido tiene, cuántos vértices, cuántos ángulos, ¿ya? Igual del rectángulo, del rombo, del romboide, ¿ya? De todo eso es lo que hemos encontrado ahí en la casita de Carlos que había hecho. Entonces completamos. ¿Cuántos vértices tiene? Ya saben cuáles son los vértices, ¿ya? Observen ahí la imagen, ¿ya? ¿Y cuántos lados tiene? Igualmente, ¿cuántos ángulos? ¿Ya? Para un poquito recordarles, tenemos dos tipos de polígonos, ¿ya? Una de las características de los polígonos son dos tipos. Hay un polígono regular y el otro polígono irregular. El polígono irregular, un poquito para recordarles, es aquel que tiene todos sus lados la misma longitud, ¿ya? Ese es el polígono regular. Y el polígono irregular es lo opuesto, ¿no? Que no en su la longitud, ¿no? La longitud con respecto al otro lado no es igual, ¿no? No comparten con la misma longitud, no tienen la misma longitud. Es lo opuesto, ¿ya? Eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Tener claro eso. Bien, en conclusión entonces, en el dibujo de Carlos identificamos diferentes polígonos: cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y romboide, ¿no? Llegamos a esa conclusión, que esos son los polígonos que hemos identificado en el dibujo de Carlos, ¿no? En la casita que él había dibujado. ¿Ya? Para recordarles un poquito, un polígono es una figura geométrica cerrada, cuyos lados son segmentos de recta que se intersectan, ¿no? De 2 a 2 por un punto llamado vértices, ¿ya? En este caso, construiste polígonos de 4 lados o cuadriláteros, ¿ya? También han construido, ¿no? Entonces, ustedes observen ahí, ¿no? Y van a ver que cada polígono tiene sus lados, sus vértices, sus ángulos, ¿no? Y un polígono regular tiene lados y ángulos de la misma medida, medidas iguales. Y también, ustedes se han dado cuenta, se puede construir polígonos haciendo doblez, doblando la hoja, ¿no? Podemos reciclar. Es la hoja que tenemos de repente en casa que ya la hemos usado, podemos reciclar y armar nuestros polígonos. O también usando la regla o la escuadra, también podemos hacer polígonos, pero ya ahí sería con medidas exactas, ¿no? Si usamos la regla, la escuadra, el transportador, el compás, lo que tengamos en casita, ya las medidas van a tener, ¿no? Va a ser medidas exactas. Ya eso hay que tener en cuenta, ¿ya, hijitos? Hay que tener en cuenta eso. Continuamos entonces. Sigamos aprendiendo. Ahora te presentamos un nuevo problema. Observen ustedes. Vamos a pasar lectura a ver el problema.
Juan, luego de observar las imágenes del cóndor andino, ahí está, observen ustedes la imagen, el cóndor andino y el pato zambullidor de Junín, aves que están en peligro de extinción. Las dibujó formando las siluetas que se muestran en la figura. Ahora se planteó el reto de representar a las aves usando las piezas del tangram. Pero antes de hacerlo, debe construir su tangram de 20 centímetros de lado. Ese es su reto de Juan, que tiene que construir su tangram de 20 centímetros de lado y poder formar las figuras que se plantean aquí, ¿no? ¿Figuras de quién es? Del cóndor andino y el pato zambullidor. ¿Ya? Son dos imágenes que él lo va a armar, pero usando las piezas del tangram, ¿no? Ustedes saben ya qué es un tangram, ¿no? Donde hay muchas piezas de figuras geométricas para poder de repente armar diversas figuras. Entonces empezamos a desarrollar el problema, ¿ya? Observen bien detenidamente, ya saben qué hacemos después que hemos detenidamente observado la imagen, hemos leído el problema con bastante atención. ¿Qué hacemos? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué hacemos después? Entonces recordaron qué hacíamos, ¿no? ¿No? Sí, han recordado. Yo sé que han recordado qué hacemos después de leer el problema. ¿Qué hacemos? La comprensión del problema. Muy bien, eso hacemos. Para comprender el problema tenemos que preguntarnos, hacer interrogantes sobre el problema. ¿Qué tiene que hacer Juan? Nos vamos a responder ahí, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer Juan? ¿Qué usará Juan para representar las siluetas? ¿Qué va a usar Juan para poder representar? ¿Cuántas piezas tiene el tangram? ¿Cuántas piezas tiene? Observen ustedes, ahí está la imagen al costado de un tangram. ¿Cuántas piezas tiene? Observa la silueta del cóndor y fíjate en la cabeza. ¿Qué pieza del tangram puede usar para colocar en su lugar? ¿Cuál creen ustedes? Ahí se van a responder, ¿ya? De este modo, analiza cada parte de la silueta. Ustedes analicen, vean bien, observen y buscan con qué pieza del tangram pueden formarla, ¿ya? Observen ahí muy atentos y muy atentas para que ustedes puedan comprender bien el problema. Y luego, ¿qué van a hacer? Van a construir su tangram de 20 centímetros de lado, ¿ya? Si tienen regla ahí en casita, hagan uso de su regla, ¿ya? Para que puedan formar ustedes y puedan construir su tangram, porque eso nos propone este problema, ¿no? Ahí está el modelo, observen ahí, está el modelo del tangram. Ustedes pueden pintar con el color que desean, ¿ya? Lo mejor que ustedes pueden hacerlo. Ahí observen el tangram que has construido, siempre está formado por 7 piezas. ¿Ya? Ustedes van a completar ahí cuántos triángulos tiene, cuántos cuadrados y el romboide, ¿ya? Lo completan ahí. Después que ustedes hayan representado la silueta del cóndor usando el tangram, ¿ya? Lo representan también la silueta del pato, utilizando las piezas del tangram. Ya ahí con el apoyo de su familia, ustedes lo van a hacer, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que van a trabajar ahí en familia? Van a proponer a su familia el reto de formar polígonos usando todas las piezas del tangram.
Puede ser los polígonos que hoy lograste construir, ahora que justamente ustedes lo han elaborado ya su Tangram. Entonces van a usar todas las piecitas del Tangram para poder construir otras siluetas, ¿no? Usando todas las piezas pueden formar polígonos, ¿no? Y formar también figuras. Como ahí observan ustedes, ¿ah? Hay muchísimas figuras que ustedes pueden armar utilizando todas las piecitas del Tangram, ¿ya? Anímense, todos ahí en familia, anímense. Ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden, anímense y ayuden a trabajar a su niño, a su niña, para que puedan construir, ¿ya? Muy bien, entonces, padres de familia, apoyen ahí a sus niños para que puedan trabajar adecuadamente. Con el apoyo de ustedes, yo sé que ellos lo van a lograr, que es muy importante. Finalmente, después de haber realizado todas sus actividades, el desarrollo de sus problemas, de su Tangram, ¿no? Y haber creado otras figuras utilizando las piecitas del Tangram, entonces ustedes van a reflexionar, ¿ya? Se van a responder estas preguntitas. Lo escriben ahí en su cuaderno, en su portafolio, donde están haciendo sus trabajos. ¿Cómo se sintieron al formar polígonos usando el Tangram? ¿Cómo se han sentido ustedes? Ahí se van a responder. Luego también, ¿qué dificultades tuvieron y cómo lo superaron en familia? ¿Tuvieron alguna dificultad? Ahí ustedes van a poner qué dificultad tuvieron y cómo superaron eso. ¿Se generó algún conflicto durante la construcción? Mientras ustedes construían su Tangram para armar de repente sus figuras, ¿suscitó algún conflicto? Se refiere, de repente tuvieron algún percance en la cual no entendían o de repente no comprendían bien qué es lo que iban a hacer. ¿Surgió algún conflicto? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo te ayuda? Mire, escuchen muy bien justo lo que habíamos trabajado esta semana acerca de nuestras emociones, cómo debemos regularlas, ¿no? Recuerdan ustedes que incluso han expuesto sus trabajitos, hicimos el dado emocional, en la cual pusieron todas las emociones y hicieron jueguitos, dinámicas con sus padres, con su familia, ¿recuerdan? Entonces, esta pregunta también va para ellos. ¿Cómo te ayuda a regular las emociones el juego de Tangram? ¿Te ayuda a regular las emociones? ¿Te gusta armar de repente diferentes figuras usando las piezas del Tangram? ¿Cómo te ayuda a regular las emociones? Ustedes ahí se van a responder, ¿ya? Con sinceridad, ¿ya? Haciéndose un autoanálisis en familia. Por eso dice, reflexionamos. Después de haber trabajado todo, haber hecho todas las actividades, siempre tenemos que reflexionar sobre nuestros trabajos, ¿ya? Entonces, muy agradecido, padre de familia. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, ¿ya? Siempre los voy a agradecer a ustedes, padre de familia, porque ustedes son prácticamente los pilares, ¿no? Son realmente importantes, agentes importantes en el desarrollo de los aprendizajes de sus hijos e hijas. Entonces, nos despedimos. Espero cualquier duda que ustedes tengan, cualquier consulta, me hacen de saber que yo estoy dispuesta a despejar esas dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, a trabajar y ya saben, 10 en punto, pasamos lista, ¿ya? Todos atentos y atentas. Aprendo en casa.